Muy buenas noches. El programa de hoy es de súper actualidad. Salió y existe y llegó a la Argentina la vacuna contra la culebrilla. En términos médicos, tenemos ahora en la Argentina la vacuna contra el herpes zóster. Culebrilla para ustedes. Existe el herpes zóster ocular, que lo consultamos con un oculista. Así comienza el programa. En el bloque anterior estábamos hablando de herpes zóster, que puede salir en cualquier parte del cuerpo donde exista un nervio, más en los nervios periféricos. Hablamos y pasamos fotos y videos del herpes intercostal, que es el más común, pero les dije a ustedes de que también podía haber un herpes ocular. Entonces, para informarles bien a ustedes de la palabra de un especialista, le hacemos una pequeña entrevista a Hernán Cantún, oftalmólogo de aquí, de la ciudad de Lincoln, para preguntarle algo sobre el herpes ocular. Si con el herpes ocular podemos ir a la ceguera, si duele, cómo aparece, un montón de preguntitas tenemos. Gracias por recibirnos, muy buenos días, doctor Cantú. Muy buen día, Aurelio, un placer para mí estar en tu programa. Perdóname que te molestemos, pero recientemente está entrando al país la vacuna contra el herpes zóster, después de 6 años de probarla y venderse en Estados Unidos. Y la verdad que se está vendiendo muy bien. Entonces yo quería preguntarte, ¿cómo diagnosticás? ¿Qué síntomas tiene un enfermo con un herpes ocular? Bien, el herpes zóster, como sabemos, es un virus, ¿sí?, que generalmente lo conocemos como el virus de la varicela zóster. Un paciente generalmente contrae varicela en la etapa de la infancia, puede tener los síntomas de la varicela como no, a veces es subclínica y por ahí pasa en forma desapercibida la varicela, y el virus del herpes queda, digamos, en forma latente en el organismo. Específicamente hablando de la parte oftalmológica, queda en un ganglio que se llama ganglio de Gasser, ¿sí?, que a partir de ahí sale el nervio trigémino, y del nervio trigémino sale una ramita oftálmica que va a inervar a diferentes estructuras oculares. Entonces, este virus queda en estado latente en el ganglio de Gasser y ante diferentes circunstancias después en la edad adulta puede, digamos, reactivarse ese virus y producir, digamos, llevar el recorrido, como vos bien dijiste, a través de un nervio y manifestarse en un órgano. Específicamente, si está en el ganglio de Gasser, específicamente ataca el ojo, ¿sí?, sí, a través de su rama oftálmica. Fundamentalmente los dos, digamos, factores predisponentes para el herpes oftálmico, los dos más importantes, por eso salió la vacuna esta, va a estar indicada en pacientes mayores de 65 años, que es uno de los factores de riesgo ya para padecer herpes zóster, ya sea oftálmico o intercostal, como lo conocemos como culebrilla, ¿sí? Y también en pacientes inmunodeprimidos, por eso se ve mucho en pacientes infectados con HIV. A partir de que ese nervio, entonces, con diferentes situaciones, paciente mayor de 60 años, inmunodeprimidos, un traumatismo, una inmunosupresión de otra causa, ¿sí?, se manifiesta, se activa ese virus, recorre la rama oftálmica a partir del trigémino y se manifiesta a nivel ocular. Tenemos un signo muy característico porque si la rama oftálmica está afectada, la rama nasociliar se llama, hay un signo muy característico que afecta la punta de la nariz, ¿sí?, que se llama signo de Hutchinson, en donde si nosotros vemos vesículas que afecta el herpes zóster en toda la piel y afecta la punta o el ala de la nariz, eso ya nos indica que ese paciente va a poder tener manifestaciones oculares del herpes. ¿Cuáles son los síntomas, digamos, o las manifestaciones oculares del herpes? A nivel cutáneo va a generar vesículas, ¿sí?, vesículas que a veces son muy dolorosas y en ese periodo donde están las vesículas es donde el herpes contagia.
A nivel ocular, después, generalmente el herpes zóster lo ve el médico clínico y nos deriva a nosotros, el paciente, para que le controlemos la parte oftalmológica. A nivel ocular puede producir múltiples manifestaciones, y más si tiene este signo que yo te comentaba, que es el signo de Hutchinson, que se afecta el ala de la nariz. A nivel ocular pueden manifestarse desde la córnea, manifestaciones corneales, manifestaciones en cámara anterior del ojo o manifestaciones en la parte posterior, en el segmento posterior. Sí. Puede haber desde queratitis epiteliales en la córnea, puede haber desde queratitis numulares. Para la gente, para que entienda en criollo, una queratitis, ¿qué es? Una queratitis es una inflamación de la córnea, donde produce microúlceras corneales, ¿sí? Es como si fuera que vos le quitás una capita superficial de la córnea. Son microúlceras. A partir de ahí se puede ir profundizando hacia más adentro del ojo. Correcto. Una queratitis numular, una queratitis intersticial se llaman, se va profundizando. Después puede afectar estructuras internas del ojo, como son el cuerpo ciliar, producir iriociclitis, o sea, inflamaciones internas del ojo. Y puede también producir vitreitis, inflamaciones más posteriores, hasta puede llevar a alteraciones en el nervio óptico, neuropatías ópticas, alteraciones retinales y hasta un desprendimiento de retina. ¿Duele eso? Eso a veces es muy doloroso, lo tratamos concomitantemente. Generalmente el tratamiento del herpes zóster, el médico clínico nos deriva al paciente con herpes zóster oftálmico, lo tratamos también nosotros y generalmente hacemos interconsulta también con un médico infectólogo. Es un tratamiento multidisciplinario, porque después de la etapa aguda del herpes zóster, si el paciente logra su curación, puede quedar lo que se llama neuralgia posherpética, en donde también se necesitan medicaciones específicas para eso. Así que lo que nosotros vemos por fuera, que la piel primero se pone roja, después sale una ampollita, esa ampollita después se revienta y sale agua, después aparece una cascarita, todo ese proceso del herpes que vemos en la piel también se puede producir adentro del ojo. Exacto, el virus penetra por esta rama lacrimonasal, digamos, penetra hacia el ojo y ahí produce todas sus manifestaciones. Y lo más complicado es cuando afecta al nervio óptico, produce una neuropatía, una papilitis se llama, y a veces puede dar hasta un desprendimiento de retina. O sea, a partir de un herpes zóster, uno puede perder la visión de ese ojo. Claro. ¿Quiere decir que puede producir ceguera un herpes? Puede producir ceguera, generalmente afecta la parte unilateral, claro. ¿Sí? Visión de un ojo. De un ojo puede llevar a la ceguera de un ojo, claro. Sí, sí. No, lo que sabemos ver mucho con el trigémino son los dolores después del herpes, el posherpético, y que a veces lo tienen para toda la vida. Exacto, ese dolor a veces es crónico, después nos siguen consultando también a nosotros, lo describen como un dolor muy, muy agudo, muy lacerante, y también después ahí está el tratamiento multidisciplinario, también generalmente participa también médicos o anestesiólogos especialistas del dolor, tratando de llevar adelante esa neuralgia posherpética. Claro. Si no, ¿se puede presentar a veces algún herpes intraocular sin que tenga manifestación en la piel? Sí, puede llegar a manifestarse, pero es mucho más raro. Por eso te explicaba, que generalmente para que se presente en forma ocular, casi te diría en un porcentaje muy alto, si no tiene esa afectación del ala de la nariz, es decir, que no afectó esa rama del nervio oftálmico, es muy raro que se manifieste en la parte ocular. Es decir, que necesitaríamos, casi te diría en un 99%, que se afecte esa rama nasociliar para que el ojo esté afectado. Claro. Y la enferma se da cuenta por la ampollita y el dolor, los síntomas más importantes. Los síntomas más importantes del herpes zóster oftálmico, el paciente va a sentir en la parte frontal o alrededor del ojo, va a empezar a sentir unos días antes del herpes como una sensación de quemazón, como una sensación de hormigueo en esa zona de la piel, y después van a empezar a aparecer como vesículas, ¿sí? Aisladas. Y ahí es donde el paciente generalmente concurre al médico clínico y es donde hace el diagnóstico y nos deriva después para el control del ojo. Claro. En las personas inmunodeprimidas y en las personas que tienen alguna otra enfermedad concomitente y más de 60 años, ¿pensás que se puede recomendar la vacuna? Sí, es más, son las dos principales indicaciones de la vacuna esta que vos
mencionabas al principio, fundamentalmente es en pacientes inmunodeprimidos y en pacientes mayores de 60 a 65 años. Vos recién dijiste que me duele a veces un poco la frente, y tenemos muchos enfermos en común, oftalmología con neurología, porque van a verme al consultorio porque les duele la cabeza. Y una pregunta frecuente de la gente te dice, no sé si no es por los ojos, no sé si no es por la vista. Entonces, ya que te tengo adelante, te quería hacer esa pregunta. ¿Hay algún problema en la vista u oftalmológico que puede debutar con dolor de cabeza? Bien, es muy interesante tu pregunta porque es cierto, muchas de nuestras consultas se deben a pacientes que padecen cefalea. Sí, o migrañas comunes. O migrañas y consultan al oftalmólogo y después nosotros derivamos, si está todo el examen oftalmológico normal, lo derivamos al neurólogo. Es muy raro que un paciente presente cefalea como primer causa de algo oftalmológico, ¿sí? Eso generalmente lo definimos como astenopía, es un síntoma que se debe generalmente al cansancio, a la fatiga. Estamos por ahí en una época donde tenemos mucho el tema de computación, de un iPad, de un teléfono, entonces estamos todo el tiempo con esa tecnología y eso a veces puede llevar a algún cansancio y fatiga visual. Hay un error refractivo que es la hipermetropía, ¿sí? En donde el ojo necesita constantemente acomodar la visión y ese es uno de las causas, digamos, que habría que descartar en un paciente que presenta cefalea. Pero casi te diría que sería lo único que habría que descartar, claro, más allá obviamente de un fondo de ojo para ver su nervio óptico y obviamente descartar un edema de papila y ahí ya tenemos una interconsulta con un neurólogo. Claro. Pero en cuanto a oftalmología y error refractivo, una hipermetropía sería lo que habría que descartar. Es decir, que esa patología, el leer mucho o el estar muchas horas en la computadora, la posición, todo eso nos puede traer un dolor de cabeza, pero es muy bueno descartar la hipermetropía que te referís como causa de dolor de cabeza. Exactamente, la hipermetropía fundamentalmente, pero como te repetía, todo este sistema ahora que tenemos tecnológico y la postura también que usamos es muy frecuente también que produzca cefaleas tensionales, estrés y también, bueno, descartar migraña como vos bien nombrabas al principio. Claro. Doctor Cantún, yo te agradezco muchísimo esta entrevista y habernos aclarado lo del herpes. Te comprometo públicamente para que otro día nos hables de catarata, que otro día nos hables sobre la presión intraocular, el glaucoma, a qué edad viene, muchísimas preguntas. Así que en una próxima entrevista vamos a estar charlando sobre esos temas. Te agradezco, Aurelio, y un placer poder hablar acá en tu programa. Muchas gracias, doctor Cantún, oftalmólogo. Y nosotros nos vamos a un pequeño corte comercial y el programa continúa.